Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Usted donde quiera que esté escuchando este mensaje, somos la Iglesia de la Luz de Cristo. Mi nombre es Dani Fernández. Muy feliz de que estemos juntos una vez más. Dios me ha permitido una vez más encontrarme con usted a través de este mensaje, que el día de hoy podamos disfrutarlo. Durante estas 2 semanas quiero compartir un poquito lo que ha sido el foro del mensaje a través del mensaje púlpito. Primero hablamos sobre lo que significa la iglesia. Porque si valoramos la iglesia, podemos valorar nosotros como creyentes quienes somos. Y el que llega a valorar a la iglesia, realmente qué es la iglesia, puede valorar el culto, que fue nuestro segundo mensaje de la semana pasada. Entonces, muchos creyentes, inclusive creyentes, están solamente enfocados en la iglesia física, que no es malo, es el templo, se necesita. Pero hemos olvidado de la iglesia que se mueve, la iglesia donde están los guardas. Hablamos de la iglesia espiritual, hablamos de usted. Si usted es hijo de Dios, si usted ha aceptado a Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a su vida. Y en 1 Corintios 3:16 dice que somos llamados templo del Espíritu Santo. Y igual que lo dice Corintios, muchas iglesias olvidamos esta esencia, esta bendición tan grande como iglesia que somos. Si usted no llega a entender lo que es la iglesia, principalmente para qué Dios levantó a la iglesia, como la imagen del cielo, como el reflejo del trono celestial, la iglesia caerá en el legalismo, caerá en el humanismo, caerá en sus propias convicciones y pensamientos. Y es más, la iglesia se dividirá. Por eso no debe olvidar que somos templo del Espíritu Santo, que somos esa iglesia espiritual que se mueve para no caer engañado por Satanás. No olvide que la misma historia bíblica nos lleva a definir lo que es la iglesia. La iglesia espiritual es donde Dios está en su presencia habitando en ese lugar. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Abraham que hiciera un altar y los grandes hombres hicieron el altar, símbolo de que era la presencia que Dios aceptaba estas ofrendas. Eso es la iglesia espiritual. También Dios le dijo a Moisés que formara, que construyera el tabernáculo. Y la Biblia dice que la presencia de Dios venía a ese lugar. Y cuando la presencia de Dios se movía, el pueblo también se movía. Esa es la iglesia que se mueve. Pero ¿para qué Dios hizo este tabernáculo? Para que todas las naciones vecinas que veían al pueblo de Israel moviéndose, vieran que obraba el Dios viviente. Esa es la iglesia. Y si Dios nos ha dado la corriente de la iglesia durante el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también lo vemos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se movía en las casas y en los templos, y la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia. ¿A qué? A los creyentes, a los que habían de ser salvos. Entonces, por eso no olvide, usted y yo somos la iglesia. Tenemos esta identidad. Nosotros tenemos que disfrutar realmente cuando estamos reunidos en su nombre, porque ese es el lugar, el físico también para dar culto, pero también ese es el espiritual donde estamos dando toda la gloria a Dios. No olvide que somos el reflejo del cielo. No olvide que somos peregrinos, somos ciudadanos del cielo. Así que disfrutemos de las bendiciones de la iglesia en ese tiempo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién guía la iglesia? El poder del Espíritu Santo, y nosotros somos miembros de esa iglesia. Ahí está la mayor bendición, creyentes. Si es así, disfrute de esto y no olvide la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que levantemos plataforma, lugares donde las personas puedan venir y recibir la ayuda, como si fuéramos hospitales espirituales, como si fuéramos aeropuertos, donde todos no tengan más remedio que venir a recibir la palabra. Pero también seamos torres de guarda, levantemos torres en nuestros hogares, en nuestras naciones, para que esas torres con su guarda alumbre la luz. Esa es la iglesia. Y la antena, la antena que comunica la verdad de Dios, comunica el mensaje de Dios al mundo. Esa es la iglesia, y la iglesia debería disfrutar esto. Oro para que nuestras iglesias estén unidas en un corazón, todo el corazón, la continuidad, porque ese es el deseo de la iglesia. O sea, el que valora la iglesia, el que entiende la iglesia, entonces va a entender el culto. No es en este lugar, no es en este lugar, como le dijo Jesús a la samaritana. Le dijo que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y verdad. ¿Entiende el culto? Puede aferrarse a este mensaje del culto de la iglesia, entonces podremos valorar el culto. El culto es el lugar donde están las mayores bendiciones espirituales. Es el horario más importante. Adoramos al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y en verdad quién es? Cristo. Adoramos al Dios Trino. Entonces los incrédulos adoran, sí, adoran a su Padre, adoran a los demonios. Nosotros adoramos a Dios porque el protagonista del culto es Cristo. Oramos en el culto por las obras y el cumplimiento del reino de Dios en el campo. Entonces, si es así,
Oremos por eso. No olvide que hay un reino en este mundo, donde el reino de este mundo adoran a las cosas materiales. Hay un reino de Satanás que está oscureciendo a las personas para que no vean la luz de Cristo. Pero también tenemos que disfrutar el reino de Dios, donde se establecen las obras de Dios en ese culto. ¿Quién es el protagonista del culto, pastor? Cristo. A Él adoramos. Mientras que los incrédulos adoran a los ídolos, nosotros adoramos a este Dios. Damos toda nuestra vida. Queremos el culto de Abel, es la mayor bendición, no el culto de Caín, no el culto del fariseo y el publicano, que el fariseo solamente se daba golpes a pecho porque él era el mejor, y el publicano decía: yo, apiádate de mí. El culto verdadero es el culto que no es mi culto, no es mis cosas, no es mis pensamientos. El culto, el incrédulo tiene un culto, pero también el religioso tiene un culto que no se nota, porque piensa que porque asistir y porque está en todas las actividades, piensa que está haciendo la obra. Pero el culto verdadero es el culto de Abel, el culto que se centra en el pacto, el culto que se centra en Cristo, el culto donde está el deseo de Dios. Allí están las respuestas. Que seamos estos creyentes, que demos todos nuestros himnos, nuestras alabanzas con cánticos a Él, porque dentro de Él el protagonista es Cristo. Si es así, el culto de los salvos es diferente. El culto de los que tienen el Espíritu Santo es diferente, porque es un festival, es una ceremonia espiritual, porque estamos vestidos de las mejores ropas, vestidos de Cristo, vestidos del Espíritu Santo, vestidos llenos de Dios. El culto se disfruta de esta manera, porque los salvos disfrutan este festival, esta fiesta, porque no solamente hacemos este festival en la tierra, sino en el cielo será para siempre. Bien dice Efesios 5:19, con cánticos, con himnos, con gratitud en nuestros corazones. En Colosenses 3:16 y 17 dice que es las evidencias de este culto, porque la palabra de Dios se establece en mi vida. Canto con gozo, puedo hacer el fórum correcto con los demás hermanos. ¿Por qué? Porque es la evidencia de la palabra. Dios nos ha dado su palabra, Cristo está cumpliendo su palabra, el Espíritu Santo está continuando obrando con su palabra, y si es así, yo disfruto del culto. Tengo la imagen, tengo el aliento, tengo la vida. Soy testigo de las cosas sin precedentes. Soy esa persona única en este mundo. Dios me ha levantado en esta época. Por eso cuando oramos, trascendemos con la oración del tiempo y el espacio. Oramos por Latinoamérica y Dios absolutamente obra en ese lugar. Esta es la evidencia del culto, cuando obramos esta vida. Seamos testigos. ¿Dónde, pastor? En su vida, en mi vida. Seamos testigos en la iglesia y en el campo de obras sin precedentes que nada ni nadie podrá parar. Y así, nuestro futuro, nuestro pasado y presente está en las manos de Dios. Mi pasado ya no es una herida, es una plataforma. Mi presente, Dios me guía, y mi futuro es la misión de Dios, hacia donde Dios me quiere llevar. Oremos por esto, porque seamos esos discípulos que tengamos esa plataforma de vida en todos los campos, porque somos sus hijos. Amén. Por eso, disfrutemos el culto, sea en el templo, sea en la casa. Restauremos los tres atrios como oramos. Restauremos, miremos a las otras naciones, a los gentiles. Miremos orando para que nuestras iglesias, nuestros creyentes, el mundo que está enfermo pueda recibir sanidad. Oremos en el culto para que nuestra siguiente generación sea la generación de testigos y líderes del futuro, porque ellos serán los que levantarán la obra del evangelio también en todo lugar. Juntos, iglesia, un corazón. Y en el culto, usted en ese país, en ese lugar, disfrute del culto junto con nosotros, porque somos un equipo que Dios ha levantado para salvar no solamente nuestros países, Latinoamérica, Panamá y todas las naciones del mundo. Jesús es el Cristo. Y una vez más, el que valora y entiende la iglesia puede valorar el culto. Amén.